Bueno, bienvenidos a este video, espero que estén muy bien y que, bueno, ahorita vamos a explicar lo que es la infografía de la hipertensión arterial. Entonces, primero hay que definir exactamente qué es la hipertensión arterial y en este caso sería la primaria. Entonces, aquí en lo que es la parte de la infografía, bueno, hay una definición aquí detallada que va a dar lo que es la guía de práctica clínica y la norma. Inclusive la AJA y la guía europea de cardiología dicen que la presión arterial es la fuerza constante que hay en los vasos sanguíneos de la sangre hacia las paredes de las arterias. Entonces, la presión arterial es que constantemente nosotros estemos teniendo lo que es esa presión en las paredes de la arteria y más de dos ocasiones en una consulta nosotros tengamos valores elevados. ¿A qué nos referimos con valores elevados? Bueno, valores elevados dependiendo de dónde nosotros sacamos la bibliografía. Por ejemplo, en la guía de práctica clínica de atención diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en primer nivel, nosotros tenemos un valor compartido con la guía europea de cardiología, en la que nosotros tenemos los valores en el rango de 140 milímetros de mercurio en sistólica y 90 milímetros de mercurio en diastólica. Sin embargo, la AJA tiene parámetros un poco más estrictos en los que ya se le denomina hipertensión o hipertensión presión alta, en lo que viene siendo valores de 130 milímetros de mercurio, o sea, por arriba, pero ya empezando desde los 30 milímetros de mercurio y arriba de los 80. Entonces, empezando con esta infografía, los principales factores que determinan la presión arterial, ¿qué es lo que a nosotros nos va a determinar que nuestra presión arterial esté regulada o que enfermedades, o en este caso, que factores que van a empezar a generar como problemillas en estos sistemas, en estas partes? En primer lugar, tenemos el sistema nervioso simpático, siendo una de las ramas del sistema nervioso, el autónomo, en este caso el simpático. Nosotros tenemos que ver que este es el que va a actuar en situaciones de peligro, ¿no? O sea, se va a activar y va a empezar a hacer diferentes reacciones en el cuerpo que nos van a poner en alerta, van a generar que el corazón empiece a latir más rápido, en este caso que los vasos sanguíneos se vasoconstriñan, que disminuya su diámetro. Entonces, en este caso, pues este es el que va a determinar exactamente si haya más o menos receptores alfa 1, si haya mayor cantidad, dependiendo de la presión que nosotros tengamos en el seno carotidio o en el arco aórtico. Entonces, hay ciertos vasoreceptores que van a medir la presión que salga de ahí. Entonces, si no es lo suficiente, entonces van a mandar una alerta de forma aferente a lo que es el sistema nervioso en un núcleo que está en el tronco encefálico, y esa va a mandar ¿cómo se llama? Una reacción, o más que nada una señal eferente hacia lo que viene siendo los vasos sanguíneos y el corazón. Va a hacer que se vasoconstriñan, va a hacer también que el corazón lata más rápido. Entonces ese es uno. El otro es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, eso ya todos lo conocemos, sabemos que en el riñón hay este sistema, o comienza aquí, en la arteriola aferente, en donde si no hay un flujo sanguíneo constante o adecuado, ahí es donde van a estar lo que viene siendo las células yuxaglomerulares, en donde van a estar estos sacos de renina que pues se van a constreñir. Lo que va a generar esto es que salga la renina a lo que es la luz del vaso sanguíneo. Entonces, después de que eso pase, esta renina va a ir a lo que es el hígado, y en el angiotensinógeno va a actuar y va a cambiar su conformación peptídica, en lo que va a ocasionar que se convierta en angiotensina tipo 1. Esto va a ocasionar que esta angiotensina tipo 1 busque irse a los pulmones, principalmente, hay otros también en el riñón y en otros órganos, pero principalmente los pulmones, en lo que son los vasos de estos pulmones. Va a querer cambiar, ¿no? Va a querer irse a lo que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina.
Esto lo que va igual a cambiar su conformación estructural de lo que es la angiotensina tipo 1 hasta tener la angiotensina tipo 2, y esto ya es la que va a catalizar la parte de la vasoconstricción en los vasos sanguíneos, y también va a irse a lo que viene siendo la parte de las suprarrenales. Va a tener una acción que va a activar la túnica glomerulosa de la corteza, y esto va a generar que pues haya más retención de sodio, lo que va a conllevar a que también se retenga más agua, haya más volumen, y pues por ende haya una reacción en la que haya más cantidad de presión en los vasos, en las paredes de los vasos sanguíneos. El volumen plasmático, pues claro, pues como el volumen plasmático es lo que nos lleva a ver cuánto es lo que el fluido, el líquido en este caso, que es la sangre, aprieta lo que viene siendo las paredes de los vasos. Si hay mucha cantidad de esto, pues va a haber más presión en esos vasos sanguíneos, como una tubería que tiene mucha agua. Entonces, también es un factor importante saber si hay mucho o poco. Los factores predisponentes, en este caso, pues tenemos una pirámide que se las acomodé desde la base, que es lo que menos influye, hasta lo que es más evidente o más predisponente que te dé hipertensión. No significa que tenga al menos o mayor validez, sin embargo, son como que los caminos más directos o menos directos a que te dé hipertensión. Por ejemplo, empezando desde la base, el consumo de sal, eh, pues es como el primer factor que nosotros vemos en un libro, y dice que es como el principal que te da indicios a tener hipertensión si con los años consumes mucha sal. El sedentarismo ocasional, pues esto es más que nada porque empiezas a tener como ya esos pasos al sobrepeso y después a la obesidad, que son pasos un poco más arriba de la pirámide. El consumo social y el estrés, pues bueno, eso va a predisponer mucho a daños en lo que viene siendo la parte de la vasculatura, la estructura vascular. El tabaquismo, pues puede ocasionar cierta cantidad de daño en los vasos sanguíneos, también puede generar que tengas ciertos lapsos en los que no haya tanto oxígeno, y eso haga que el cuerpo reaccione y vasoconstriña o genere como más compensaciones para poder tener este flujo sanguíneo correcto. El alcoholismo y la dieta rica en grasas, pues son como esos, el alcoholismo es como ese tipo de daño que se empieza a hacer en la vasculatura por toda su estructura que tiene dañina, que tiene el alcohol. La dieta rica en grasas, pues bueno, empezamos a ocasionar lo que es sobrepeso, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la siguiente columna, que el sobrepeso ya como tal, un peso ya no adecuado, ya no es tan grave, pero ya nos estamos acercando como a niveles alterados de triglicéridos, de colesterol. Entonces, pues empieza a haber también riesgos de aterosclerosis, de ciertas enfermedades que también van muy de la mano con la hipertensión. La resistencia a la insulina, que eso ya también es otra enfermedad que nos va a llevar a la diabetes y que también nos va a ayudar o va a influir en la predisponencia a la hipertensión. Ya la obesidad como tal, en sus diferentes grados, pues ya es un riesgo porque ya son niveles altos de lo que viene siendo triglicéridos, colesterol, entonces ya hay daños y también hay acumulaciones en las arterias. La diabetes mellitus tipo 2 empieza a segregar ciertas moléculas oxidativas, oxígeno reactivo, que empieza a generar como ciertas laceraciones o lesiones vasculares. Entonces, por esa razón es importante como tener en cuenta en un paciente. La apnea del sueño también, la edad, en el siguiente que está en rojo, hay que ver que en la estructura del vaso sanguíneo hay diferentes túnicas, ¿no? Que las conocemos. En cada una está conformada por ciertas laminillas, que son como estructuras que le dan forma o soporte al vaso sanguíneo, que algunas están compuestas por lo que viene siendo más colágeno, más elastina, pero con la edad empiezan a suplantar la elastina, que es lo que le da flexibilidad a los vasos sanguíneos, por lo que es el colágeno. Entonces el colágeno, al ser un poco más rígido, también empieza a engrosarse. También empezamos a ver como que las arterias empiezan a ser un poco más duras. Entonces eso se puede dar más riesgo a que te dé hipertensión, pero ya es por algo fisiológico que empieza a verse con la edad. El ser hombre, estadísticamente ya se ve
que hay más riesgos. En las etnias, principalmente las afrodescendientes, son las que han tenido más desenlace de hipertensión, y la principal causa de hipertensión como que más directa, o el factor más directo más bien, es la herencia genética. Igual como otras enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, eh, la hipertensión también es una enfermedad que si de herencia tus padres tuvieron, no necesariamente desarrollas hipertensión, pero tienes una enorme cantidad. Si no te cuidas de forma adecuada, muy posiblemente te pueda dar hipertensión arterial. Ok, ahorita vamos a pasar por los medicamentos de primera elección en mayores de 18 años. Y pues bueno, les voy a cambiar a lo que viene siendo esta estructura para explicarles un poco mejor. Eh, por ejemplo, los YECAS, que son lo que principalmente empezamos a asociar con los medicamentos antihipertensivos. En este caso, yo se los dibujé. Lo rojo es lo que viene siendo el vaso sanguíneo, una representación del vaso sanguíneo. Entonces, ¿cómo actúan los YECAS? Los YECAS son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, lo que va a haber aquí son diferentes estructuras, como viene siendo la angiotensina tipo 1, ¿no? Entonces, los YECAS, el medicamento que está en color amarillento, se va a ir a lo que viene siendo la parte de estas enzimas. Se van a ir a estas enzimas y las van a inhibir. Ya no van a hacer que esta enzima genere ese cambio molecular de lo que viene siendo la parte de la angiotensina tipo 1 a la angiotensina tipo 2, la inhabilita, hace que no sirva. Entonces, al hacer eso, la angiotensina tipo 1, que es lo que está en verde, va a generar que se quede en lo que viene siendo el vaso sanguíneo, en el flujo, y se elimina, o sea, no tiene una función específica vasoconstrictor importante. Entonces, pues se elimina. Eso sí, se empieza a acumular lo que es bradicinina, que es lo que está, se los voy a dibujar como en un azulito un poco más fuerte. Esta es la bradicinina, que esta bradicinina lo que nos va a ayudar es un efecto vasodilatador. Entonces, esta se va a unir a unos receptores que se pueden llamar tanto B2 como BK2, en los que se unen y empiezan a aumentar lo que es el óxido nítrico. Esto va a generar que, por ende, se empiece a disminuir la constricción, se relaje lo que es el músculo. También hay ciertos receptores en la túnica media, en los músculos, igual se relaja lo que es el músculo. Entonces, uno de los efectos adversos o cierta parte que hace que cambies de tratamiento en este caso es la tos. Normalmente empieza a generar tos por la acumulación de bradicinina. Entonces, ahora con los ARA2, aquí se los representé como un tache porque es como un bloqueo que le hace a los receptores AT1. Estos receptores AT1 son los protagonistas en este caso, y aquí los ARA2 pues son igualmente los puntitos en amarillo, y la angiotensina tipo 2 que ya pasó por la ECA pues está circulando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, estos receptores están principalmente en la túnica media. Entonces lo que va a hacer estos antagonistas es bloquearlos. No van a dejar que se unan como si fuera un tapón. No van a dejar que se unan a estos receptores y generen esa función de vasoconstricción. Entonces se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí en lo que viene siendo en la arteria, pero no van a generar ninguna función. Ahora, los BCC-DHP, o conocidos aquí como bloqueadores de canales de calcio dihidropiridónicos, entonces estos les puse una leche, porque literalmente con un tache, porque son pues la leche tiene calcio, ¿no? Entonces son bloqueadores de calcio. Entonces, esto lo que va a generar es que haya ciertos canales de calcio que van a ser inhibidos van a ser bloqueados por este medicamento. Entonces, igual están representados con un color amarillo. Este
este medicamento lo que va a hacer es tal cual bloquearlo, no va a dejar que funcione correctamente, digamos que va a hacer que se quede inhabilitado. Entonces, aun cuando, por ejemplo, se mandara la señal de desporalización para que entre el calcio directamente al miocito del músculo liso, no va a funcionar eso. Entonces, no va a tener el suficiente calcio para poder hacer la contracción para que se disminuya el diámetro. Entonces, al no tener el suficiente calcio, no genera vasoconstricción. Entonces, limitamos esa función. Sin embargo, otra cosa que se contrapone o que hace una función reversa es el receptor alfa 1, que pues igualmente es activado por el sistema nervioso simpático, o el simpático, la rama, que va a generar literalmente que se clave este receptor o que este receptor sea un poco más sensible, y pues una catecolamina, entra la adrenalina y pues genera como una acción más vasoconstrictora. Es como el efecto que pasaría si no estuviera este medicamento, y pues es por la adrenalina. Ahora, diagramita muy básico es ¿por qué diferencia hay entre los sí dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos? Pues más que nada que son más selectivos vasculares, los dihidropiridínicos, y los que no son un poquito más influyentes en el corazón. Ahora, los diuréticos tiacídicos, principalmente en el corazón, en lo que es la nefrona. Nosotros vamos a ver aquí que en el túbulo contorneado distal es donde va a accionar este diurético. Entonces, este diurético va a cancelar la función del cotransportador sodio-cloro. Entonces, no va a dejar que el sodio entre en el túbulo distal. Y en todo caso, pues recuerden que siempre como es una molécula osmótica, lo que va a generar cuando no jale sodio, no va a jalar también agua. Entonces, cierta cantidad de líquido se va a quedar en los túbulos y se va a excretar. Sin embargo, no es tan potente como un ASA, un furosemida, por ejemplo, que en los otros túbulos pues ya se reabsorbó gran cantidad en el asa, en el túbulo contorneado proximal. Entonces solamente cierta cantidad, sí representativa, para disminuir lo que viene siendo el volumen sanguíneo y disminuir ese volumen plasmático, y pueda disminuir la presión arterial. Entonces, ahora en los medicamentos yo les puse ciertos ejemplos de medicamentos comunes y sus indicaciones. Por ejemplo, el captopril, que es de los más usados, es un ejemplo de vía oral, dosis máxima recomendada. Bueno, lo que les voy a comentar ahorita es súper rápido. Las dosis máximas que están ahí es lo recomendable para no causar problemas. No exactamente son las dosis que tiene el fármaco, sino son dosis que son el máximo que se puede llegar en un día, para que no haya confusión. Da 150 miligramos por día. Yo les puse las dosis máximas porque es un poco más sencillo el poder memorizarlos, pero de todos modos les va a estar apareciendo del captopril como las presentaciones que normalmente hay. El enalapril, vía oral, su dosis máxima recomendada son 40 miligramos al día. Ahora los ARAS. El losartán, que es en vía oral igual, su dosis máxima en el día, donde normalmente se da, es recomendada 100 miligramos día. El ibersartán es igual vía oral, es dosis máxima recomendada 300 miligramos día en menores de 75 años. Yo les pongo esta aclaración porque en los demás no hay tanto caso con la edad, pero en este sí fue como un poquito más específico. Entonces se los pongo para que sepan que son en menores de 75 años. Para mayores hay como otros parámetros, otras dosis, entonces para tomarlo en cuenta. En los bloqueadores de canales de calcio está el amlodipino, que es vía oral. Dosis máxima la recomendada es 10 miligramos día. El nifedipino de liberación prolongada, tal cual así es el medicamento,
Es vía oral, dosis máxima recomendada 120 miligramos día. Los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, como todos conocemos, igual vía oral, dosis máxima recomendada 50 miligramos. Y clortalidona, vía oral, se toma con el desayuno, máxima dosis 50 miligramos. Igual, si no les puse lo del desayuno o que se tenía que comer, no es que sea tan relevante los demás medicamentos. Igual, nada más como dato, normalmente cuando se toman mezclas o vas a dar un tratamiento dual en una sola tableta, ahí te dice como tal, por ejemplo, los losartán con hidroclorotiazida te da como primero el losartán, sus miligramos, y luego la hidroclorotiazida con los miligramos. Y normalmente, de hecho, coincide con los miligramos que se ven aquí en dosis, entonces para que lo sepan. Ahora, las combinaciones según la guía de práctica clínica. Este es un algoritmo que tiene la guía de práctica clínica, yo nada más lo traspasé. Y es muy importante, ¿por qué? Porque aquí te dice, por ejemplo, que la monoterapia es un poco complicada en las personas porque normalmente, mm, a menos que sí esté llevando un buen régimen de tratamiento, pues no sería como necesario darle otro medicamento, pero normalmente se le da tratamiento dual. Y por ejemplo, aquí se le da, el primer paso es el YECA o ARA más bloqueadores. Y también puede ser el YECA o un diurético, en este caso dependerá. Entonces, si el paciente tiene un síndrome metabólico, obesidad o diabetes mellitus, debe preferirse terapia dual con bloqueadores de canales de calcio. Es como la recomendación que se da aquí, entonces hay que tomarlo en cuenta. Si tu paciente normalmente tiene diabetes mellitus tipo 2, entonces hay que ver esa situación. Si no hay riesgo metabólico o hay retención hídrica, preferir diuréticos, principalmente diacíticos, en la terapia. Esto es, pues tú vas a valorar al paciente, tú vas a ver, lo vas a explorar y vas a valorar si realmente es necesario los diuréticos diacídicos. Vas a ver, o sea, retención hídrica y ciertos signos, entonces ahí valorarás. Si tiene aclaramiento de la creatinina menor a 30 miligramos por minuto, se sugiere usar diurético de asa de furosemida porque es un poco más potente. El paso 2, tratamiento triple. Este ya es con un YECA, un ARA, un bloqueador de canales de calcio y un diurético. Igual se evalúa la adherencia al tratamiento en caso de ser necesario referir a nivel de tensión 2. Y el paso 3 es el tratamiento triple con espironolactona y otras drogas. Aquí es cuando ya es una hipertensión resistente, ya se ocupa un YECA, un ARA, un bloqueador de canales de calcio, un diurético más espironolactona. La espironolactona también es un tipo de diurético, pero aquí se ocupa como un extra, no se incluye en el de diuréticos y es un ahorrador de potasio. Si tienes aclaramiento tanto en el paso 3 como en el 2, igualmente no se recomienda el uso de la espironolactona. Se prefiere usar otros fármacos como los bloqueadores alfa, los los simpático-colíticos. Entonces son como este conjunto, pero ya son cuando hay hipertensiones más resistentes. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.